Plaza Podcast. El cambio climático está provocando un aumento de los brotes de enfermedades transmitidas por mosquitos en toda Europa. De hecho, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades reveló esta semana que el año pasado se registraron 130 casos de dengue en la Unión Europea, frente a los 71 que se registraron en 2022. Recientemente se ha producido un repunte de los casos en Europa y Estados Unidos con la presencia de la especie invasora de mosquito en 13 países de la Unión Europea. Este mosquito solo se encontraba antes en zonas tropicales. Ahora está presente en más de 12 países, incluido España. También se ha detectado varias veces en puertos del Reino Unido en los últimos años, pero no parece haberse instalado aún en la isla. El mosquito tigre en la Comunidad Valenciana invade ya el 85%. De hecho, ha hecho saltar las alertas antiplagas por su intensa presencia en 464 de los 542 municipios que hay en toda la comunidad. La Consellería ha pedido ayuda ciudadana para frenar su avance. También el Ayuntamiento de Murcia ha intensificado la lucha contra este insecto, ha lanzado una campaña para concienciar a todos los ciudadanos. Hoy en Plaza al Día, la invasión del mosquito tigre. Olvida lo que creías saber sobre ópera y música clásica. Deja tus nociones preconcebidas en la puerta. Ni rancio, ni soporífero, ni elitista. Este es un viaje sorprendentemente sexy, incluso salvaje, al siempre apasionante mundo de la ópera. Ópera Stories, un espacio de Plaza Podcast para les arts. Ya disponible en Plaza Podcast y en las principales plataformas. Para hablar del mosquito tigre, saludamos a Ricardo Jiménez. Es catedrático de Entomología y Control de Plagas de la Universidad de Valencia. Aunque ya está jubilado, lleva décadas observando brotes de este insecto. Además, pertenece también al Instituto Cabanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva. Señor Jiménez, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Arranca la campaña de verano, ya tenemos altas temperaturas, señor Jiménez, y ya tenemos un problema entre nosotros, el mosquito tigre. Ya estamos todos preocupados, hemos leído estos días en prensa que afecta a muchas zonas de la Comunidad Valenciana, de Murcia, de España y de Europa, es decir, está por todas partes. Pero ¿cuál es el origen, señor Jiménez, del mosquito tigre? Pues es curioso, porque es un origen asiático. Es decir, este mosquito es un mosquito típico de las selvas de Asia y es donde vive, donde realiza su desarrollo normal, hasta que, como suele ocurrir casi siempre con las plagas, en un momento dado se produce un desplazamiento de ejemplares de esas zonas, en primer lugar a Estados Unidos. Es una especie que se ha propagado con una enorme velocidad, entre otras cosas, no solamente esta especie, sino otras afines a ella, de mosquitos, pues esas plantitas que creo que todo el mundo conocemos, esas cañas de bambú que vendían en principio en los todo a 100 o en los chinos y demás, y en el agua con esas llevaban larvas de las que nadie se fijaba, y eso ha producido una expansión tremenda. El cambio global ha influido muchísimo en el crecimiento, y luego una cuestión inherente a ello y a ese crecimiento tan rápido ha sido yo diría, poco cuidado de las autoridades municipales, que es a las que les corresponde, al menos en nuestro país, la actuación contra los mosquitos. Digo, el poco interés o el desinterés, diría yo incluso, a este tema que es muy peligroso. Yo recuerdo que en los años finales de los 80, yo ya le planteé a la Consellería de Sanidad la preocupación personal, por mi trabajo, de las enfermedades de transmisión vectorial. Y ya entonces hablaba de mosquitos como este, que todavía no había llegado a España, por supuesto, y bueno, pusimos en marcha una serie de acciones. El mosquito llega a España en los años 90, a principios de los 90, entra por Cataluña, y nosotros lo tenemos aquí desde el año 94. La progresión ha sido exponencial. No tenemos una imagen, pero la gente quedaría sorprendida de cómo se traslada este mosquito. Este mosquito se mete en cualquier sitio, en un contenedor, en un coche, en la cabina de un camión, etcétera, y de hecho yo he tenido colaboradores míos
que cuando todavía estaba solo en Cataluña, un día llegaron al laboratorio y me decían, Ricardo, bájate del coche. Digo, ¿qué pasa? Dice, ven que tengo mosquito tigre. Venía con él ejemplares de mosquito tigre. Es decir, la capacidad de dispersión es tremenda y cuando uno ve cómo se ha dispersado en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, ve que las autovías, las autopistas, son el lugar de expansión. Decía usted que había llegado a España y a la Comunidad Valenciana, también a Murcia y a muchas zonas de España, incluso de Europa, porque Correcto. Está incrustado en más de 12 países, incluido España. Sí. Pero, por ejemplo, en los últimos días hemos leído infinidad de titulares de que este mosquito invade el 85% de la Comunidad Valenciana. De hecho, tiene presencia, es que es bastante grave, en 464 de los 542 municipios que tiene la Comunidad Valenciana. También el Ayuntamiento de Murcia pues ha hecho una campaña, ha lanzado una campaña recientemente para concienciar a ciudadanos de esta plaga. Pero ¿por qué? Usted ha dicho que se ha expandido de manera muy rápida, pero ¿por qué nos invade este mosquito? Bueno, es muy fácil. ¿Por qué tenemos tantos turistas? Tenemos un clima excepcional, magnífico, maravilloso, y estos mosquitos, a partir de temperaturas mínimas de 13 grados centígrados, empiezan con su ciclo vital. Eso hace que en la Comunidad Valenciana, o lo mismo ha ocurrido en Cataluña, lo mismo ha ocurrido en Murcia, Almería, está expandiéndose también muy rápidamente por Andalucía, aprovecha, porque es lo suyo, aprovechar las mejores condiciones. Y en estas zonas que le he comentado, además sabe todo el mundo, porque los que vivimos allí lo conocemos, que tenemos 2 épocas al año con tormentas que lo inundan todo. Marjales, jardines, zonas de ocio, etcétera, etcétera. Y eso es un paraíso para ellos, ¿no? Claro, es que yo para hacer una comparación que todo el mundo pueda entender, le tengo que decir que en un tapón de una botella puede llegar a criar una hembra de un mosquito hasta más de 200 ejemplares. Uh-huh. Claro, eso es tremendo, la capacidad reproductora es tremenda. Y su dependencia es de nosotros. Somos nosotros su principal hospedador. Entonces vienen a picarnos a nosotros. ¿Y cómo se comporta? Es decir, ¿cómo pica? ¿Pica solo una vez o pica pues, continuamente a las personas que tiene alrededor? Sí, digamos que es un mosquito muy astuto. Las hembras, que son las que necesitan la sangre para alimentarse y poder realizar puestas, cuando nos pican, ingresan una saliva que les permite que la sangre fluya muy bien hacia su estómago, vamos a decir, aunque no se llama así técnicamente. Uh-huh. Bien, esa saliva que ellas ingresan al principio, que sufren en nuestro cuerpo, es, pues algo que hace que nosotros no notemos absolutamente nada. Es un anestésico. Entonces, cuando uno se da cuenta que le ha picado, no tiene una picadura, sino que puede tener 6, 7, 12, 20, 25 picaduras en un trocito de la pierna, por ejemplo. Porque ella va haciendo lo que nosotros decimos pequeñas comidas, pequeñas ingestas de sangre y no notamos nada. Pero a los 20, 25, media hora, empieza a tener una comezón, empezamos a ver el enrojecimiento y demás, y eso es debido a que esa saliva es tóxica para nuestro organismo. No queremos alarmar tampoco, pero el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades ha dado una alerta que afecta a toda Europa, también a España en especial, y es que las infecciones causadas por los mosquitos, algunas de ellas potencialmente graves, están en rápida expansión por el viejo continente. Además, el organismo también señala que nuestro país es uno de los que se verá más afectado porque tiene una gran presencia del mosquito tigre, como estamos comentando, que es el principal transmisor, por ejemplo, del dengue. Ante esta alerta del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, ¿debemos preocuparnos, señor Jiménez? Yo señalaba anteriormente en una pregunta que hablé con los responsables sanitarios de la Consellería ya hace muchos años de esto, y luego he tenido la oportunidad de hablar con responsables de diputaciones, por supuesto muchísimos municipios, etcétera, etcétera, no solo de la Comunidad Valenciana, de otras regiones de España, de las comunidades autónomas, etcétera, y les he mostrado siempre mi preocupación precisamente por lo que usted me ha preguntado. Estamos hablando de unos insectos, los mosquitos, que son muchos de ellos transmisores, como he dicho, de enfermedades vectoriales muy graves. A mí siempre me ha llamado la atención a este respecto que en algunas conferencias, etcétera,
siempre había ante el público alguna persona, pues inmigrante de países centroamericanos o sudamericanos, y cuando acababan las charlas, en ronda de preguntas y tal, siempre te decía, mire, es que yo estoy aquí en España, estoy sorprendido, y es la primera vez que oigo que una persona habla de la peligrosidad. Es que yo soy de tal país, y allí el dengue, o allí el West Nile, o allí el... Es decir, están acostumbrados, desgraciadamente, a sufrir enfermedades que son unas plagas tremendas. En España hasta ahora eso no ha ocurrido. Hace unos poquitos años, muy poquitos, hemos tenido los primeros casos un poco alarmantes. Y de ahí que el Centro Europeo alarme diciendo, óigame, tengan ustedes cuidado. Yo he dicho al principio de la entrevista que los municipios son los responsables. Pero en esto de la política, que siempre es una cosa muy complicada, todo el mundo mira hacia arriba. No, oiga, es que la culpa tiene la Diputación, no, oiga, la tiene la Consellería. No. Es el municipio. La ley de régimen local señala claramente que el municipio es el que debe de vigilar por los vectores. Y es algo que pasa desapercibido. Yo me enfado mucho cuando algunas personas, tanto de empresas privadas como de organismos públicos, y ahí me enfado más, dicen, no, es que oiga, es que el 70% de los problemas del mosquito tigre lo tienen las personas, los ciudadanos. No, mire usted, no. ¿Dónde está el mosquito tigre? En los invernales, donde el agua corre hacia el alcantarillado en las calles. ¿Quién controla los invernales? Óigame usted, municipio. ¿Quién tiene que hacer algo para que ahí la cría, porque este mosquito es muy peculiar, el mosquito tigre, digamos que puede desarrollar todo su ciclo desde la cópula hasta la salida de los nuevos individuos en el propio invernal? Pues óigame, usted tiene que tratar. Pero claro, la gente mira hacia otro lado. Yo lo he señalado muchas veces. Yo tengo una extrema preocupación, no porque sea un histérico, sino porque sé de la peligrosidad. Y que el dengue en segunda oportunidad es mortal, no tiene curación. ¿Significa que eso nos va a matar a todos los españoles? No, ni muchísimo menos. ¿Significa que muchos españoles vamos a sufrir dengue? Hombre, tampoco. Pero ojo, hay que tener cuidado. Y es prevención. Decía usted que los municipios son responsables. Una de las soluciones que están llevando a cabo precisamente numerosos municipios para evitar su proliferación es soltar ejemplares machos estériles. ¿Para qué? O sea, es decir, ¿qué significa esto? ¿Soltar mosquitos para acabar con los mosquitos? La lucha de machos estériles es una técnica de control de plagas que se viene usando desde los años 50, pero con otras especies, por ejemplo, la mosca de las frutas, que aquí también causa muchos estragos, y se viene realizando, pero hay una cosa que es bien clara. Esto funciona muy bien en islas, pero no más allá de eso. ¿Qué ocurre? Que usamos mosquitos esterilizados, machos esterilizados en concreto. Pero la técnica es muy compleja. Y aquí, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, pues hay un organismo que se dedica a hacer esta faena. De hecho, al lado de Requenas, donde está una de las empresas que se dedican a realizar esterilización. Pero el problema de la esterilización es que si no se hace muy bien y es correctísimamente aplicado, siempre hay algún macho que puede no estar esterilizado, porque la técnica no es tan depurada como para asegurar el 100%. ¿Qué quiero decir con esto? Que la técnica de los machos estériles es una técnica más, no es una técnica que va a acabar con el mosquito tigre, ni de lejos, imposible, pero que se airea como algo que fuera, ¡wow!, esta es la solución. Mire usted, yo le digo que en la región de Emilia-Romagna, en Italia, que está practicándose esto desde hace más de 10, 12 años, que lo lleva a la universidad con un equipo de investigadores tremendo, con una actitud fantástica por parte del equipo de la universidad, mire, lo usan como una técnica más, porque en sí misma no es suficiente para controlar. Hay que utilizar productos químicos de nueva generación que ayudan. Entonces me da mucha rabia que se intente distraer o se intente decirle a la gente, oiga, me ha llegado la salvación. No, la técnica del macho estéril no es la salvación. Sí que ayuda. Claro. ¿Cómo debemos actuar los ciudadanos, por último? ¿Qué precauciones debemos tener? Y luego, una vez ya nos ha picado,
qué podemos hacer para aliviar ese picor y esa situación tan incómoda que genera el que te pique un mosquito tigre. La picadura, correcto. Sí. Bueno, yo siempre le aconsejo a la gente cuestiones que hacían nuestros abuelos y luego algunas otras más modernas. Es decir, si usted está en un sitio en el que la cantidad de mosquitos es tremenda, óigame, oye, en el mercado tiene unas mosquiteras fantásticas que se ponen en las ventanas del tamaño que usted quiera, que no son caras y que eso, para empezar, en nuestra casa nos protege. ¿Por qué? Porque si las tengo las puestas y abro las ventanas, pero tengo la mosquitera, adentro no me van a entrar. Primera cuestión. Segunda cuestión, lo he comentado antes, hay que protegerse, ¿no? Hay que tener, y los hay magníficos en productos farmacéuticos, hay magníficos repelentes. Ojo, no nos engañemos con eso, los repelentes como mucho duran 4 horas, luego hay que repetirlo. Y estoy hablando de unos mosquitos que pican durante todo el día. Por lo tanto, cada 4 o 5 horas tenemos que ponernos en aquellas zonas descubiertas. Si hacemos deporte, hoy en día tenemos materiales deportivos que llevan repelentes en el propio tejido que hacen que nos protejan. Eso sí, no quiero que sean ustedes engañados y que les digan que si los ultrasonidos son gaitas, no funcionan. De hecho, no están avalados por la Unión Europea. No hay ningún registro de ese tipo de productos, ni pulseritas, ni historias. Eso no vale para nada. Entonces tenemos que ir, como digo, a repelentes que nos aplicamos directamente. Está muy bien la utilización de velas, las velas y otros productos que hay para van muy bien, hecho con conocimiento. Y si aún así nos siguen picando, pues desgraciadamente, como la comezón es tremenda, algo que va muy bien, y especialmente para los niños menores de 3 años, a los que no es aconsejable ponerles ningún producto, aunque han salido un par de productos o 3 destinados a ellos. Uh-huh. Pero yo prefiero que si al chiquito le pica o lo que sea, y ellos no se van a quejar demasiado. Pero bueno, es lo mismo, y a un mayor también. El hielo calma muchísimo. Entonces, o cogemos unos cubitos de hielo metidos en un trapo, nunca aplicación directa a la piel porque podemos producir quemadura, pero envuelto, o bien esos geles que están en bolsas, que los tienes en un congelador y los puedes sacar en un momento dado, también envuelto en un paño, el frío aplicado, eso calma. Y además de calmar, el bajar la temperatura permite que esa saliva que nos han metido, que es venenosa y que nos produce la comezón, pues haga que se desintegre con mayor facilidad. Este mosquito ha venido para quedarse, como usted nos dice, erradicarlo va a ser muy complicado o casi imposible. Muy complicado. Por lo tanto, hay que convivir con ello y por lo menos, pues con estos consejos, pues protegernos y aun si ya nos han picado, pues aliviarnos con ese hielo o con otros productos farmacéuticos. Ricardo Jiménez, catedrático de Entomología y Control de Plagas de la Universidad de Valencia, que, como hemos dicho al principio, ya está jubilado. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta para expresar mis humildes conocimientos adquiridos durante muchos años, muchas décadas, como ha dicho anteriormente. Muchas gracias. A pesar de los esfuerzos locales y europeos, erradicar completamente al mosquito tigre parece una tarea casi imposible, nos dice Jiménez, debido a su capacidad de adaptación y de reproducción tan rápida. Por tanto, la convivencia con este insecto se presenta como la única opción viable, siempre y cuando se implementen medidas efectivas de control y prevención a nivel comunitario. Para evitar que te piquen, nos dice Jiménez que es aconsejable el uso de repelentes y velas con citronela entre los métodos más efectivos. En cuanto a las picaduras, aconseja métodos tradicionales para aliviar la comezón, como por ejemplo la aplicación de hielo sobre la picadura. Les recordamos que tienen disponibles todos los episodios de Plaza al Día, así como el resto de contenidos de Plaza Podcast en nuestra web plazapodcast.es, también en todas las cabeceras del Grupo Plaza y a través de las diferentes plataformas de podcast. Y por último, les animamos a seguir a Plaza Podcast en las principales redes sociales. Plaza Podcast.